Los cuatro colosos parte 4 Loose Canon, había salido a tomar una cerveza, pues una negra epifanía se sentía mal, pues después de haber estado transformado por varios meses lo que hizo que tuviera un shock emocional, pues su cuerpo, como muchos no saben, tiene una discapacidad, pues sus brazos y piernas fueron dañadas en una redada en contra de una de las bases de Intergang. Uno de los secuaces dejó un explosivo que mató a varios de los compañeros de Loose Canon, lo que lo dejó en ese estado. Loose Canon trata de caminar para que su sentimiento de tristeza se aleje. El efecto de la máquina de la nueva sangre. Él recibió una nueva oportunidad, siendo transformado en el justiciero conocido como Loose Canon, quien después de su larga carrera como justiciero, se unió a los colosos, quienes han enfrentado varias amenazas de nivel destrucción mundial. Pero él se siente mal porque su cuerpo humano no lo satisface, prefiere estar todo el tiempo como Loose Canon, y esto lo hace sentirse otro, como una especie de disforia. Edward, el nombre real de Loose Canon, se le había pasado tomando los últimos 14 días, donde la transformación esta inhibe el alcohol que toma y lo regresa a la sobriedad, por lo que no puede ahogar sus penas en licor. Las semanas siguientes él caminaba con sus muletas, intentando detener a algunos criminales en pleno acto. Pero sus extremidades inferiores le fallan, y no las puede usar para enfrentar al crimen, ya que las muletas le estorban. Él se transforma para evitar eso, lo que lo frustra. Él se siente menos porque depende demasiado del poder de su metamorfosis para enfrentar al crimen, valora a sus compañeros. Pero él, a diferencia de ellos, siente que la transformación es una bendición más que una maldición, pero aún así él se siente menos hombre, menos valioso, pero siente que sus compañeros no lo entenderían. Ellos no son discapacitados, pero sí saben de su sufrimiento. Algunos de ellos piensan que el poder que poseen es más malo de lo que les ayuda. Él no los entiende, pero los estima. Entonces él se aleja para reflexionar sobre su estado. Uno de esos días donde salió a tomar una copa, afuera del establecimiento caía una lluvia torrencial, pero él se mantenía dentro del local, observando la ventana, pensando en sus problemas y sus sentimientos. Cuando la puerta se abre y entra Ethan a buscarlo entre las personas que están tomando, se le acerca preguntándole si puede sentarse en la misma mesa. Ethan le pregunta cómo se siente y que si de algo sirve tomar tanto para huir de la realidad. Edward lo mira con algo de enojo, coloca en la mesa donde está sentado el vaso de manera violenta. Y le pregunta por está ahí. Ethan le dice que ha notado sus salidas. Sus padres lo han visto salir cada noche durante las últimas 2 semanas. Lo cual no entiende por qué, y se pregunta si su amigo se encuentra bien. Sabe bien que los otros 2 colosos no son tan complejos. Por una parte, Scorn y Monolith bien saben que no son del tipo complejo, no porque sean tontos, sino que su comprensión del mundo es limitada, y Ardrock es un adolescente que necesita de orientación. En cambio, ellos 2 son adultos con problemas más siniestros que golpear a villanos de pacotilla. Edward pide una copa y otra para Ethan, el cual rechaza la invitación de tomar con su amigo. Solo quiere que hablen, quiere entender los problemas que rondan en su cabeza, pues él es más centrado, y verlo así cambia por completo todo, pues siempre ha pensado desde que se conocen que él es el único que podría contenerlos si sale de control. Edward le dice que lo subestima, pues él es solo un inválido que tiene el don de poder ser un héroe que patea el trasero a los tipos malos. Ethan le dice que él sabe que una vez se enfrentó a Superman y al Erradicador. En cuanto a eso, le dice que él también enfrentó a Superman, y si no fuera por la ayuda de los otros héroes, por poco lo asesina. Sabe que la idea de perder el control lo aterra, y por eso confía en Loose Canon para detenerlo, pues son amigos. Edward toma otro trago y se coloca las muletas en sus brazos, y le cuenta la razón del por qué terminó así. También le dice que él se siente mal porque su cuerpo es débil. A diferencia de ellos, no está tan seguro con su poder, ya que lo ve más como una forma de dejar de ser el mismo para cumplir un rol de cual no estaba listo. Y cuando vuelve a ser humano, se siente extraño, pues su cuerpo humano no es aquel coloso de músculos que puede mover montañas y darles unos buenos golpes a Superman. Agradece la idea de que tenga la confianza de Ethan, pero no sé si esta pueda ser correspondida de la forma que Ethan piensa. Se levanta y camina hacia la calle, tomando con sus temblorosas manos el mango de sus muletas.
y camina hacia la oscura calle, que impide ver más allá de las narices. Entonces se pierde en la noche oscura cual boca de lobo, pero unas calles adelante un grupo de pandilleros, que sostienen en sus manos botellas de vidrio que se iluminan como pequeños ojos de demonios contra la luz de las lámparas de la calle y, Edward se acerca a ellos con paso torpe. Uno de los pandilleros le grita que es un patuleco y Edward le responde con una altisonancia que sale de su boca. Con esto una de las muletas aparece de entre las sombras hacia el rostro del pandillero, quien recibe el golpe en su quijada. La cara de dolor del pandillero deja notar que el impacto fue efectivo, por lo que se tambalea y cae al suelo. Al ver eso los otros pandilleros se lanzan hacia Edward y lo atacan. Él contesta las agresiones. Ethan sale a su ayuda. Él lo mira con algo de rencor. No quiere depender de la fuerza de Loose Cannon. Siempre él quiere ser más que solo el poder, una persona que pueda valerse más allá de depender de la fuerza. Entonces se levanta con sus brazos, usando la insensibilidad de sus piernas, se impulsa con sus brazos con una patada contundente hacia uno de los pandilleros. Este cae sobre unas cajas dejando a dos de los atacantes listos para usar sus armas para lastimar a Edward. Uno de ellos saca una navaja enorme de un gran filo que intenta golpear a Edward, pero él usa su muleta para detener la navaja. Los dos objetos, al chocar, dejan tras de sí un tintineo. El pandillero intenta con mucha insistencia hacerlo de nuevo. Ataca con una rabia salvaje que se deja notar en sus ojos. Pero Edward bloquea todos los ataques, y al final, mientras el otro pandillero mira la escena con una sensación de desconcierto, pues no entiende la extraña habilidad del hombre inválido con una muleta, atacando directamente su estómago y dejándolo sin aire, rematándolo con un golpe contundente a su cabeza. El otro pandillero reacciona atacándolo por la espalda. Edward no mira a su atacante, que logra golpearlo en la espalda con una botella rota. Edward grita que es un maldito, pero se pone de pie y lanza un ataque con las muletas para deshacerse de su último oponente. Pero se abalanza con esta hacia él y lo embiste con un ataque cruzado con las muletas por delante, aplastándolo contra el muro. El golpe rompe varias costillas del vago y queda tendido en el concreto. Ethan se acerca de la sombra de las lámparas y le dice que sí se probó a sí mismo luego de derrotar a una pandilla entera. Edward solo se ríe y dice que se vayan de ahí, que la transformación curará este predicamento igual que otros tantos que ha tenido. Los dos caminan por la calle y Edward le dice a Ethan que si le juega una carrera hasta su casa. Los dos se convierten en Damagia y Loose Cannon respectivamente y comienzan a saltar por los edificios, con una sonrisa en el rostro. Al llegar, Ethan le pregunta si ya obtuvo su respuesta. Edward le responde que sí, que al final no se trata de que el poder que tiene, sino que lo hace con él. Lo ayuda a darse cuenta que a pesar de su discapacidad puede hacer el bien. Eso no lo hace menos. Tal vez había sido muy arrogante cuando obtuvo el poder y que eso lo hizo sentir culpable y a la vez todopoderoso por el hecho de haber enfrentado a Superman. El poder lo cegó, pero cuando conoció a los colosos, se dio cuenta que su poder, aunque no era el más grande, sino que ellos sí necesitan la ayuda de la fuerza de Loose Cannon. Esto lo hizo sentir decepcionado de sí mismo, pues cuando ellos sufren por su condición, él se siente fuera de sí en este momento. Es decir, que ellos sí tienen motivos para sentir realmente mal, por lo que lo invadió la decepción. Por eso quería saber si lo que hace tiene sentido, si no lo hace realmente por la fama o la gloria de ser un héroe o un tipo musculoso. Ethan mira hacia el patio de su casa y observa a Becky, quien había sido adoptada por los padres de Ethan. Jugar con ella pasando el rato, pues las chicas tomando y pasándola bien, a Monolith y Scorn practicando sus técnicas de combate para pelear mejor, enseñándole también a Hardrock cómo esquivar y usar su fuerza. Ethan piensa las cosas y le dice a Edward que lo más prudente es seguir viajando, pues si se quedan en un solo lugar el sentimiento de menosprecio que siente él aumentará y la ayuda que pretenden darse todos mutuamente se verá desperdiciada en un solo lugar. Ellos no son la Liga de la Justicia, que ellos ya tienen resuelto el sentido de la vida, que ellos no han encontrado, por lo que si ellos viajan sabrán que o por qué están en ese mundo. Loose Cannon piensa que puede ser una ayuda para él mismo, tal vez encuentre una forma de conciliar sus debilidades con sus poderes y a la vez encontrar la fuerza interior que necesita para seguir siendo un héroe. A lo que acepta. Y entonces se transforma de nuevo en Loose Cannon y les dice a los otros que es hora de irse.
Entonces una nueva camioneta especial negra, que es más pequeña pero una tecnología mejor, entonces se estaciona enfrente de la casa de Ethan y ellos la abordan, siendo pequeña por fuera pero por dentro más grande de lo que parece. Ellos se acomodan para iniciar un nuevo viaje. Capítulo 2. Sangre nueva. A la mañana siguiente los colosos se alistan para salir a su nueva aventura, pero ellos oyen desde la esquina venir una nueva camioneta colosal. Esta ahora es negra con un terminado luminoso, la cual se detuvo frente a la casa de Edward, y del costado derecho una proyección holográfica de Batman se proyecta. La misma tenía un semblante serio, indicando que la camioneta tiene modificaciones. Es una nueva forma de transportarse de un lado al otro. Tomaron su camino y se dirigieron hacia la costa oeste, pudiendo pasar delante de grandes extensiones de roca y de algunos pueblos que tenían algunas cafeterías a las afueras de estos. El camino iba tranquilo salvo por algunos de los motociclistas que vivían de viaje en viaje buscando pelea contra aquellos que se atreven a pasar por sus territorios, persiguiendo a todo incauto que no sepa dar respeto a esta y otras pandillas. Uno de estos altercados se dio por las chicas, entraron a pedir algo de comer y tomar. Uno de esos motociclistas se quiso propasar con Alice, lo que incitó a una pelea campal en el bar después de que uno de ellos recibiera un puntapié en sus partes nobles. El motociclista corrió hacia ella con una cadena tratando de atinarle un golpe. Detrás de este venía toda la pandilla, sin notar que las muchachas corren hacia la gran camioneta, de donde sale Loose Cannon deteniendo en seco a los pandilleros corriendo hacia el otro lado. Él le pregunta a las chicas si todo estaba bien. Ellas le contaron acerca del altercado y siguieron su camino. También enfrentaron a otros criminales y pandilleros de bajo perfil. Siguieron su camino y en una de esas, mientras la camioneta seguía su curso, una imagen solitaria decora con su torpe movimiento el horizonte. Este camina lento, como si las energías de su cuerpo escaparan poco a poco. Sigue su camino mientras la camioneta se acerca a este y lo alcanza. La alarma de proximidad suena alertando a los tripulantes de la camioneta. Loose Cannon se asoma por una de las ventanas, reconociendo la figura que camina desolada por el desierto, y Loose Cannon grita su nombre. Era Krag, un gran hombre con piel de roca, super fuerza y resistencia, lo que hace increíble verlo en ese estado. Krag, al ver a Loose Cannon, finalmente se desploma. Este último intenta que Krag le cuente por qué y quién lo dejó así, pero Krag solo dice Bloodbath. Loose Cannon cambia su semblante hacia uno de preocupación, pues él conoce a la criatura que encarna esa frase, el peligro que refieren esas criaturas, una forma de vida maligna que crea destrucción. Los demás miran a Loose Cannon, quien pierde su mirada en su pensamiento. Es interrogado por sus acompañantes que le preguntan qué quiere decir Bloodbath. Loose Cannon acerca una silla, toma aliento y comienza su relato. Hace muchos años una conflagración de varias razas atacaron la Tierra, pues las personas del mundo tienen un metagen dormido en su cuerpo que se despierta por una situación de inmenso estrés. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que muchos de estos murieron antes de despertar el gen, pero la alianza fue derrotada. Pero otra forma de vida maligna, una especie de depredador galáctico que venía con esos monstruos que habían escapado de un universo de bolsillo. Algunos humanos fueron afectados por el ataque y el estrés liberó su poder. El problema fue que este monstruo era tan poderoso que pudo derrotar a todos los héroes del mundo, y fue necesaria la unión de varios de los nuevos héroes para derrotarlo y su cuerpo enviado al sol, por lo que es imposible que ande ese parásito suelto en el mundo. Se quemó hasta las cenizas. Sin embargo, nunca se supo si escaparon uno o muchos parásitos en el mundo. Tal vez estos tengan la capacidad de volver a construir un Taquertano más poderoso que el anterior, por lo que atienden a Krag para que éste les cuente qué pasó. Krag toma algunas horas para recuperarse y les cuenta que si algunos de estos parásitos escaparon creando destrucción en la Tierra y matando a varios humanos de pequeños poblados, de donde extraen nutrientes para ese maldito nuevo intento por traerlo a la vida. Ellos chupan la espina dorsal para crecer, de manera que son como parásitos, pero además ellos son poderosos enemigos, que físicamente pueden ser tan fuertes como ellos. Una especie de capullo palpitante está debajo de la tierra, esperando eclosionar, liberando a este monstruo. Loose Cannon toma el volante con un giro violento, le pregunta la ubicación de dónde está el nido de los parásitos, conduciendo a toda velocidad, llegando a una gran montaña con diferentes cavernas inteligentemente seleccionadas por los parásitos para ocultar el capullo.
Dentro de la laberíntica caverna está el capullo donde los parásitos adultos lo están cuidando de todos los peligros que pueden pasarle al capullo. Los colosos están afuera viendo cómo los parásitos entran. Los parásitos, Ethan se transforma en Damage para entrar haciendo el mayor daño posible a la montaña. Si no lo destruyen a golpes sería por el colapso de la montaña para que caiga sobre él en caso de usarse como último recurso. Loose Cannon entra siguiendo a uno de los parásitos, tomando el piso lo usa como arma, atravesando con la punta de las estalagmitas a los parásitos. Entrando de manera demoledora hacia la caverna principal donde el gran capullo de los parásitos descansa. Los parásitos se acercan a toda marcha con una premura, abriendo el hocicos llenos de colmillos, intentando proteger el capullo. Pero son eliminados con relativa facilidad por los colosos, y el poder de petrificación de Ardrock, van cayendo los parásitos. El capullo se abre y otro Taker, pero de color rojo y menor tamaño sale de este. Ruge y trata de salir por uno de los huecos junto con algunos parásitos que quedaron en pie por los caminos laberínticos de las cavernas, pero Loose Cannon les tapa el camino y con una furia sobrecogedora se enfrenta a ellos. Su fuerza enorme termina por liquidar a los parásitos, pero el Red Taker sigue en pie. Loose Cannon lanza un gran puñetazo. El Red Taker resiste el embate usando sus largos tentáculos, rodea el cuello de Loose Cannon y cuando está a punto de asfixiarlo, Ardrock llega tratando de petrificarlo como lo hiciera con algunos de los parásitos. Pero este es demasiado grande para ser petrificado, y lo lanza lejos con sus tentáculos. Por lo que Loose Cannon se enfurece más, y cambia de color y entonces con esa fuerza aumentada golpea al Taker, quien es regresado por varios golpes al lugar donde se encontraba el capullo. Loose Cannon se da cuenta que la única forma de librarse del Taker es enterrarlo bajo las rocas. Para ellos comienza a golpear los pilares de piedra que sostienen la caverna y les grita a los otros, quienes combaten a los parásitos que quedan y que tratan de defender a su reina, que salgan de ahí para que pueda tirar la cueva sobre. Entonces el Taker con su fuerza también daña la caverna haciendo que ésta comience a caer sobre aquellos que están ahí, matando a varios de los parásitos. Uno de los fragmentos que cayeron es tomado por Loose Cannon y entonces con toda furia se arroja hacia el Taker y lo atraviesa. Además, cuando choca contra las paredes de la cueva, generan un derrumbe que comienza a sepultar a todos. Loose Cannon también corre después de que regresó del ataque de ira que tuvo, por lo que en el último minuto comienza a correr, pero con sus manos daña más la estructura de la cueva para que termine por ceder y sepultar a los parásitos. Así está a punto de salir por una salida, pero la cueva termina por derrumbarse y los parásitos son vencidos, el Taker eliminado y la humanidad a salvo por otra amenaza. Pero todos piensan que Loose Cannon murió, pero en ese momento varios escombros salen volando y Loose Cannon sale de estos caminando pro algo herido y se desvanece en el suelo, siendo rescatado por sus amigos y llevado a un hospital donde se recupera poco a poco. Algunos días después, mientras observa por la ventana de su cuarto, mira la puesta de sol. Ya ha podido comenzar a entenderse a sí mismo. Capítulo 3 genérico. Los días pasan y los colosos continúan su camino hacia la aventura. Mientras ellos conducen en una bodega abandonada, una serie de criminales sin nombre de bajo rango se reúnen alrededor de un gran hombre musculoso vestido de traje smoking con un sombrero. Alrededor de él varios pandilleros y criminales se sientan en una mesa rectangular de gran extensión mientras él comienza a hablar. En otra escena, en un zoológico, un gorila extrañamente pálido, es decir, con un pelaje gris, es transportado dentro de una caja hacia el interior del zoológico por dos empleados de este, quienes van comentando el origen de dicha caja. Fue traída desde África por unos cazadores que se encontraron por casualidad a dicho gorila. La pelea contra cazarlo y traerlo fue dura, pero al ser un espécimen especial por ese extraño color de piel, lo dejaron vivo para que la gente pudiera conocerlo. Lo que no sabían es que este gorila en particular era parte de los Animen, un grupo de animales antropomorfos que buscan dominar al mundo de la mano de su líder, el león Rex. El gorila viene oyendo toda la charla de los empleados de que lo transportan hacia su nueva jaula.
Al entrar a su jaula se acomoda, él entra lentamente y se acomoda, toma un poco de la fruta que se encuentra acomodada de manera piramidal y comienza a comerla, después empieza a hacer ruidos, que los empleados confunden con sonidos de gratitud, pero en realidad está dando instrucciones a los animales del zoológico. Estos comienzan a entrar en trance y ponerse agresivos contra los trabajadores del zoológico y la gente huye asustada. Rhino comenzó a decir que la escena criminal del mundo, del verdadero bajo mundo, no puede competir con el poder de los altos criminales y la violencia de los metahumanos, quienes sí pueden generar reales daños al mundo, verdadero peligro para la sociedad, y ellos son vistos como pulgas, carne de cañón para los grandes criminales. Lo único que tienen para poder hacer su trabajo son las armas de fuego y uno que otro despistado que usa armas blancas, que no pueden competir con la fuerza sobrehumana de los grandes villanos como Black Adam, por lo que han robado una carga de slappers derivado del veneno que sirve para mejorar la condición física de aquellos quienes lo usan, además de un embarque de armas de Intergang que pueden demoler muros. Sin embargo, estas no son gratis, deben unirse a su organización para crear un sindicato de criminales que juntos pudieran hacer frente a los héroes. El gorila logra manipular a los otros animales que salen de sus jaulas agrediendo a los humanos que encuentran a su paso, dejando un rastro de heridos y gente asustada. El zoológico está fuera de control. Mientras eso ocurre, los criminales ingresan de igual manera en Metrópolis, desatando una revuelta en las calles. La ciudad es un caos, pero casi todos los héroes se encuentran en el espacio combatiendo una nueva invasión de Imperiex, lo que deja a los colosos como única oportunidad de enfrentar a las amenazas. Los animales dejan el zoológico y los animales salen del zoológico comenzando a destruir el otro extremo de la ciudad. La camioneta recibe la señal de auxilio del departamento de policía de Metrópolis, quien trata de repeler a los criminales y animales que están generando caos y destrucción. La gente se ve acorralada por ambos flancos y no ven por dónde escapar. La camioneta, gracias a su escudo, repele los impactos de las balas de los criminales fortalecidos con los slappers y las armas de Intergang con su campo de fuerza que se alimenta de la energía cinética. Entonces los colosos bajan de la camioneta y lanzan hacia los malos un pedazo de la calle que arrancaron para proteger a la policía que quedaba. Logran evacuar a varias personas, dando inicio a la pelea entre los colosos y los villanos, quienes chocan su poder. Los criminales intentan someterlos echándose encima de ellos todos a la vez, pero los colosos son más fuertes. Los slappers y trajes de fortalecimiento son hasta cierto punto inútiles. Rhino aparece y se pone una gran cantidad de parches slappers que aumentan su fuerza intentando derrotar a los colosos, pero Loose Cannon se encarga de él. Pero al no poder igualar su fuerza y desgastar rápidamente su metabolismo, lo deja totalmente cansado, fuera de combate, listo para ser arrestado. Se lo llevan en un gran camión con la mayoría de los tipos que iban con él. Los animales corren en estampida para arrollar a los humanos que se encuentran en su camino. Damage se lanza hacia ellos usando el poder del aplauso atronador para dejar fuera de combate a los animales, pero teniendo que utilizar su fuerza bruta para pelear con los elefantes, gorilas y otros animales de gran tonelaje que soportaron el aplauso y siguen su camino para destruir la ciudad. El combate con ellos, aunque Salvaje logra vencerlos, el gorila gris sale de entre los animales inconscientes y comienzan a intercambiar golpes, dejando dañado a Damage, pero este usa su fuerza para dejarlo fuera de combate, cediendo el control de los animales. Los cuatro colosos habían salvado el día y son vitoriados por todos los habitantes de Metrópolis, quienes agradecen su ayuda. Ellos continúan su viaje hacia el vecino del sur. Entre una de las razones, tomar un descanso. Capítulo 4. Espectro mexicano. Los colosos pasan sus vacaciones en México, un lugar paradisíaco donde ellos pueden pasar el tiempo. Toman y comen con toda tranquilidad, con la luna de fondo pasan el rato. Sin embargo, mientras ellos descansan, una maligna organización entre las sombras construye un nuevo plan. México no es tan lindo y seguro como parece, lleno de carteles del narcotráfico, monstruos malignos y otros villanos, entre ellos la organización conocida como Spectrum. Esta organización fue detenida por un par de niños, quienes uno de ellos era increíblemente y a la vez extrañamente alto. Los dos niños se habían infiltrado a la base de la maligna organización, pero los Spectrum tenían la suficiente
suficiente tecnología para contactar con alienígenas con poderes mentales provenientes de la galaxia de Andrómeda, quienes parecen adolescentes. Los dos grupos fueron eliminados por los jovencitos, estos se perdieron. Y las organizaciones se habían perdido en el tiempo. Pero el hijo del maligno Spectrum 2, quien había tomado las notas de su padre, y los restos del maligno Spectrum 0, quienes habían manipulado a varios jóvenes, quienes habían sido entrenados un montón de chicos de la calle, quienes ahora son adultos, pero que aunque Spectrum había sido destruida siguieron juntos formándose, peleando, luchando con los héroes de México. Pero, las cosas nunca son tan sencillas. La edad los había alcanzado, pero habían entrenado a otros niños y malvivientes, haciendo que el bajo mundo de los mexicanos, aquellos que han sufrido en algunas ciudades, sea más peligroso para las personas civiles. Estos sabían artes marciales y los robótica, así el hijo de Spectrum 2 toma el nombre código de Neo Spectrum 2. Así, usando una parte de la tecnología extraterrestre, contactando con cada uno de los antiguos miembros de los Spectrum, quienes usaban el nombre clave de S, más el número, algunos ya decorados con el pelo plateado por los años, esperando el surgimiento del poder de la organización maligna, y los aliados extraterrestres. Neo Spectrum había vuelto a la vida con una nueva orden de súbditos con el nuevo uniforme, pero la característica es en un nuevo uniforme que tenía un casco resistente a los golpes. Cada uno de ellos tenía armas de fuego, punzocortantes y varios artilugios para cumplir sus objetivos. Neo Spectrum 2 grita con su voz a todo pulmón que el mundo le pertenece a Neo Spectrum. Mientras los colosos pasan el día en sus vacaciones, un grupo de hombres llega al lugar donde pasan el día. Se bajan y alistan sus armas para eliminar a todos los que se encuentran en este. Siendo atacados por unos hombres y extraños robots que se lanzan contra los civiles. El sonido de sus armas suena a lo largo y bajan de sus vehículos unos cuerpos encobijados y con mala ortografía, amenazando a todos aquellos que busquen invadir su territorio. Los colosos logran evitar el ataque. Ardrock petrifica unas mesas y sillas para proteger a los que estaban ahí. Loose Cannon usa sus habilidades de salto para buscarlos y detenerlo. Loose Cannon con su salto destruye el motor de los zampones y con ello los interroga preguntándole a qué organización pertenecen. La escena cambia a la guarida del jefe de ellos. Un hombre de traje blanco y varias alhajas en su cuerpo, un par de lentes oscuros y un semblante de cinismo en su cara. Su casa llena de otros hombres con trajes de militar y la cara cubierta y armas largas que están apostados en todos los pasillos y cuartos de la mansión. Sin embargo, en ese momento llegan los colosos, cayendo, abriendo un gran hueco en el piso por el poder de su aterrizaje. Pero no pasa ni un segundo cuando los sicarios comienzan a dispararles, pero los colosos responder con el aplauso atómico. Lanza por los aires a los empleados de este jefe criminal, se tambalea por el poder de los aplausos juntos y los matones cayeron inconscientes. El jefe se movió, intentó correr, pero no pudo huir. Los colosos llevaron al departamento de policía junto con sus matones y los procesan. Los colosos miran la miseria en la que viven los mexicanos y se les causa enfado cómo pueden vivir así, y que el gobierno sea indiferente. Pero aún no es todo lo que van a ver o enfrentar. El país guarda mucho y peligrosos secretos. Los cuatro colosos andan viajando peleando con otros grupos de criminales, villanos y similares donde hay seres con grandes poderes. A lo largo del país mexicano, muchos de estos seres paranormales y muchos otros criminales ellos llegan a la Ciudad de México, donde la ciudad aún muestra signos de la pelea contra Cabraca, uno de los tres gigantes milenarios, pasando la línea de energía que los gigantes dejaron. Mientras esto ocurre, los Neo Spectrum hacen de las suyas atacando puestos de gobierno y puntos específicos de control económico. En las noticias aparecen como un grupo que quiere el control del país. Así los Neo Spectrum comienzan a atacar los monumentos más importantes de la Ciudad de México, dejando varias de estas construcciones en ruinas. Entre ellas el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y el Hemiciclo a Juárez. Los colosos unen fuerzas con los héroes de México para pelear con la organización maligna.
Los Neo Spectrum primero eliminaron los monumentos y luego empezaron a secuestrar niños de sus casas y los obligan a robar para ellos, y ahora han construido nuevos robots con poderes de telequinesis que sirven como guardianes. Los colosos pelean con los Neo Spectrum a pie. Llegando a su guarida, los Neo Spectrum usan todo su poder de armamento para detener a los colosos, pero los colosos son más fuertes y los Neo Spectrum no alcancen a poder evitar que la base sea asediada. Los héroes de México duplican el poder de ataque. Los Spectrum caen como moscas. El Neo Spectrum 2 se revela con modificaciones en su cuerpo, teniendo poderes mentales, partes de robot y velocidad en sus ataques, habilidad en armas y combate. La pelea empieza. El Neo Spectrum 2 tiene cierta ventaja. Los héroes lo atacan, pero este es muy rápido, logra evitar sus ataques y usando sus armas logra atravesar a Damage, quien se recupera con su factor curativo, y los otros lo atacan. Ardrock usa su poder de petrificación para inutilizar sus armas y ser vencido por los poderes de Scorn, que remata a Neo Spectrum 2, quien es enviado a la cárcel con los otros miembros de la organización. Después liberan a los niños secuestrados por la organización, pero su última aventura en México estaba por comenzar. Días después de haberse enfrentado a Neo Spectrum, los colosos se alistan para regresar de nuevo a Estados Unidos. Pero nuestros amigos se hospedan en un viejo hotel, pues la camioneta se ha quedado sin combustible, lo que los obliga a quedarse en un cuarto para todos. Se acuestan, pero comienzan a pasar cosas raras en el cuarto, se oyen sonidos y se ven sombras. Las puertas se abren solas, y a lo lejos se oyen. Lejos de asustarse, se quedan sorprendidos, pero no al punto de darles miedo, pues han visto cosas peores. Una figura fantasmagórica recorre las calles del pequeño pueblo donde se hospedan los colosos. Ellos la siguen hacia una especie de cueva donde se pierde. Al día siguiente los colosos comen y desayunan. Mientras hacen esto comentan lo que les pasó la noche de ayer. Un anciano de que camina lento pero seguro, con un guaje en uno de sus costados amarrado con una cuerda gruesa en su cintura, y un bastón, camina escuchando su relato. Él se acerca, toma su guaje y da un trago, diciendo que los colosos habían visto a la Llorona, quien es uno de esos espíritus de oscuridad, uno de tantos que habitan el país. Pero todos ellos, los malignos seres, se reúnen el 2 de noviembre en una caverna que se dice es el canal que une el mundo de los vivos y muertos, donde celebran una reunión espectral que preside el poderoso demonio en forma de charro negro, quien se dice es el mismo diablo, las brujas, la mujer sonriente del metro, otros espectros, monjes, entre muchas otras criaturas que vienen del bajo astral. Si siguen el camino de la carretera llegarán a ella. Los colosos se miran entre ellos y piensan ir a ver si lo que dice el anciano es verdad. Por lo que después de ponerle gasolina a la camioneta, comienzan su viaje hacia la cueva. Los colosos le piden al anciano que les indique el camino y este lo hace. No sin antes decirles que tengan cuidado y de hacer una cruz con sus manos en el aire para que se cuiden de todo mal. La cueva yacía dentro de un inmenso cañón rodeado de varias cuevas. La cueva principal, que destella con un brillo escarlata, pues una gran chimenea dentro de ella, un gran caldero. La noche del 31 de octubre se puede observar la forma que los fantasmas llegan y entran a la cueva. Resuenan las cavernas con sus risas y muchos de estos incluso van encapuchados, siendo estas brujas inahuales. A lo lejos se escuchan los cascos de un caballo como truenos que irrumpen en la noche. El charro negro montado en un corcel del mismo color y su cara huesuda ya más baja con una maestría del caballo, el cual tiene los ojos rojos como carbón encendido. Los colosos no pueden creerlo que exista un ser así. Por lo que ingresan a la cueva. Dentro, los monstruos ya lo esperan con una carcajada unida. Los monstruos se recargan de energía para expandir el terror. Otro año, los colosos entran y comienzan a repartir golpes a sus enemigos. Los monstruos se lanzan hacia ellos. Brujas, nahuales y otros espíritus los rodean dentro de la cueva. Ardrock intenta petrificarlos, pero es inútil, pues no están ni vivos o no son inorgánicos. El charro negro los ataca con fuego y este le da de lleno a los colosos dejándolos heridos, pero estos se levantan para seguir luchando.
En medio de la cueva hay una gran llamarada, que es avistada por Loose Cannon, que entiende como la fuente de poder de los monstruos e incluso del charro negro, quien después de gritar un negativa con su voz distorsionada y cavernosa solo ve una gran explosión, y la caverna comienza a derrumbarse, la llama se apaga y los monstruos comienzan a retorcerse de dolor con los que explotan, dando a entender que han pasado a su plano de existencia, y la cueva comienza a vencerse por lo que termina por colapsar y los colosos poco escapan. Después de recuperarse se alistan para volver a su país donde las vacaciones fueron todo menos tranquilas. Capítulo 5. El día del juicio. Los colosos regresan a su casa pasando el tiempo luchando con otros villanos. Uno de esos villanos llamado Dawnbreaker, un hombre normal, que interactuó con uno de los huesos de Doomsday, que terminó por alterar su genética y ahora se transforma en Dawnbreaker, que tiene la fisionomía de Doomsday con 4 brazos, y además es la criatura que eliminó a Superman. El hijo de Superman, Jonathan Kent, se enfrentó varias veces a este hombre convertido, buscaba ayuda pero al final se dejó influenciar por este, para buscar el poder que le otorga esta criatura. Pero dentro de él sigue intentando salir de este problema. Joy, del hombre que se transforma en Dawnbreaker, busca la última localización del cuerpo de Doomsday. Él se da cuenta que no solo existe un Doomsday, por decirlo de una forma, al ser un ser artificial, su cuerpo es un milagro de la ingeniería genética, por lo que busca el cuerpo desesperadamente para poder estabilizar su transformación. Entonces busca desesperadamente locaciones donde Doomsday ha estado. El hueso que tenía en su poder poco a poco se ha ido degradando, y no es suficiente para mantener el poder, por lo que se da a la tarea de buscar los cuerpos de esos Doomsday para poder tomar su poder para él. Ya que años atrás un incidente creó otros 3 Doomsday con características de aquellos que intentaron suplantar a Superman luego de su muerte. Se enteró de que hubo 4 clones con modificaciones para enfrentar a los sucesores de Superman. Es así como busca en todo el mundo, dejando salir la transformación de Dawnbreaker. Al primero que encuentra es al Dawnbreaker y lo reanima. Este se levanta con un gruñido atronador y se pone de pie, pero la modificación no surte efecto, pues los poderes de energía del Erradicador anula la combinación genética de Dawnbreaker. Sin embargo, él podía de alguna manera controlarlo, entonces busca a los otros 3 Doomsday para crear una nueva brigada de destrucción, porque el odio que exuda Joy lo domina. Asimismo encuentra el Doomsday enterrado debajo de un gran bloque de hielo, lo reactiva, estos salen saltando de ahí. El Dawnborg estaba dentro de una caverna donde no había tecnología que pudiera unirse a él, pero también lo reaniman, y ahora él junto con los 3 Doomsdays buscan al Doomsday y con esto completa a la primera línea. Pero después él se entera que hay más Doomsdays, un Doomsday Boy, el hijo americano, una deformación del Doomsday combinado con trozos de kriptonita para hacer al arma definitiva. Lo poco que queda de racionalidad le indica que busque aún a los otros 3 Doomsday, que queda al Doomsarro equivalente bizarra de Doomsday, y el Devastator dejó algunos de sus huesos en la invasión del multiverso oscuro. Doomsday estaba en un tubo suspendido, y ellos irrumpieron y se lo llevaron con él. Entonces con el nuevo hueso del Devastador pudo sintetizar un nuevo virus Doomsday para crear una serie de Doomsday, pero lo activa en el asilo Arkham con los criminales y los de la baja sociedad para darles poder, así comenzando un ataque a gran escala, pues dejan salir su odio para destruir las ciudades en búsqueda de los otros héroes y eliminarlos buscando al verdadero Doomsday, pero los Doomsday salen corriendo hacia las ciudades, generando destrucción y muerte, golpeando personas, destruyendo edificios, todo aquello que la mente humana puede entender como muerte y caos. Y que Doomsday y el cuerpo de Doomsday yace bajo toneladas de tierra en la fortaleza de la soledad. Los Doomsday van en camino hacia la fortaleza de la soledad como un enjambre de langostas que buscan su comida. Superman reúne a los héroes de la Tierra para detener a los Doomsday y van rápidamente a detenerlos. Los 4 colosos junto a Superman buscan a Dawnbreaker y los 4 clones de Doomsday, quienes van al frente de los Doomsday, quienes se detienen cuando los rivales se encaran.
comienzan a pelear con toda su fuerza. Mientras eso ocurre, los héroes son superados por los Doomsday, a los cuales se unen los villanos. Héroes y villanos unen sus fuerzas para detener esta amenaza a lo largo del país. Los malignos Doomsday, quienes están a punto de llegar a la fortaleza en ese momento del desierto, llegan. Blockade y Bouncer acompañado de Monster. Todos los colosos entran en combate peleando con los Doomsday. La pelea final comienza en la sala de la fortaleza de la soledad, con todos los héroes poderosos recibiendo y dando golpes a su oponente, dejando la fortaleza muy endeble con respecto a los ataques. Superman usa su fuerza para alejar a todos los presentes de la pelea, pues no puede dejar que sus recuerdos se pierdan. Superman toma uno de los cristales de Krypton y se lo acerca a Don Bracker y lo usa para curarlo de la influencia del poder de Doomsday, quien cae al piso sin energía. Los Doomsday salen de su control volviéndose más violentos aún, pero la unión de los héroes evita la catástrofe y ahora la batalla final ocurre a las afueras de la fortaleza, donde ahora fuera de control Doomsday y los colosos junto a Superman, quienes dejan fuera de combate a los Doomsday. Se lo llevan a un complejo y los otros Doomsday son enviados al sol para que su cuerpo no sea usado para el mal y la vacuna para el virus es distribuida por el mundo para curar a los criminales que fueron afectados. Los colosos descansan, pero volverán a una nueva aventura.